Bueno, buenas tardes a todos. Hoy es jueves 19 de junio de 2025, una nueva jornada de la Comisión de Derecho Comercial. Nos acompañan hoy María Soledad Mato, directora de Nobles, Lucía Españolo, es la directora de la Comisión de Derecho Comercial. Está también el disertante de hoy, Matías Fernández. Así que bueno, gracias a todos. Previa de feriado, hoy están todos conectados acá. Muchísimas gracias. Lucía, adelante, por favor. Bueno, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros y nosotras en este día tan especial. Eh, es un honor para mí, como lo dije en el inicio de año, ser cabeza de este instituto que tiene tanto para dar y tiene tanto también para aprender, ¿no? O sea, todos estamos aprendiendo y estamos dando conocimiento que tenemos en la materia de nuestras incumbencias. Así que también hoy es un día especial porque todos los que están acá, y también va a quedar grabado, este, vamos a aprender y a ver distintas facetas del crédito laboral que tanto nos ocupa y nos preocupa cuando tenemos un tema hoy tan en boga como que determinadas empresas o personas individuales se presentan en un estado de crisis, ya sea en concurso preventivo o en la quiebra. A mí me gustaría, en principio, distinguir estos dos procesos, si bien hay una ley que es única, que es la ley de concursos y quiebras del año 1995, la 24522 con sucesivas modificaciones, porque el crédito laboral va a tener distintas situaciones si nos encontramos en un proceso de concurso preventivo o en un proceso liquidativo como es la quiebra. Y en ese sentido, vamos a tratar hoy qué es lo que podemos hacer como profesionales cuando nos encontramos ante un proceso concursal o una liquidación y sobre todo tener en cuenta las vías que tenemos disponibles en la ley de concurso preventivo y quiebra. Entonces, ¿qué pasa con esto del pronto pago laboral? Si vamos con la vía directa del pronto pago laboral, o tenemos que verificar, o tenemos que continuar el proceso iniciado en el juzgado de origen. Nosotros tenemos fundamentalmente que distinguir el proceso concursal porque precisamente es un proceso donde se pide la prevención de una situación peor que sería la liquidación. Proceso concursal, según la ley de concursos y quiebras, se da cuando una empresa está en estado de situación de pagos y esto es demostrable por algunos de los hechos reveladores, pero lo que hace la presentación en sí es decir un stop porque esa empresa o esa persona no puede afrontar sus deudas, cualquier tipo que sea, y en ese caso también en particular los créditos laborales. En principio sabemos que hay una situación donde todos los créditos que son preconcursales por causa o título anterior van a tener que ir a verificar sus créditos en la oportunidad que establezca la resolución de apertura del concurso preventivo. Esto va a ser comunicado a través de edictos y también la obligatoriedad que tiene el síndico de remitir las cartas a cada uno de los acreedores para hacer saber el juzgado de origen y que todos y cada uno de los acreedores se presenten a verificar sus créditos de acuerdo a la fecha que establezca la resolución de apertura. Este es un primer estadio. En la quiebra, ya sea por pedido de un acreedor, por pedido de la propia deudora, o una quiebra refleja o una quiebra indirecta, que son distintas formas de que una empresa entre en una situación de falencia, la situación va a ser distinta. No porque cambie la situación en el sentido de los privilegios, sino porque lo que va a atender el proceso de quiebra es a la liquidación inmediata de los bienes, a los fines que los créditos, ya sean quirografarios
o privilegiados especiales, o en particular el crédito laboral que tiene un privilegio especial y general, pueda acceder a percibir el dividendo falencial a la hora de la liquidación de los bienes. En ese estadio van a tener una serie de escalafones para que el crédito laboral, de acuerdo a su privilegio, y los privilegios que son especiales y generales, especiales sabemos que son sobre las mercaderías, maquinarias y maquinarias, puedan liquidarse esos bienes y con eso percibir el dividendo de los créditos laborales. ¿Qué es lo que vamos a ver en el día de hoy? Precisamente que hay una excepción a la no posibilidad de pagar los créditos que son por causa del título anterior hasta determinado momento, que precisamente puede suceder que a través del crédito de pronto pago, como ahora lo va a desarrollar el doctor Fernández, se haga una excepción para que estos créditos puedan ser pagados de acuerdo a las condiciones y porcentajes que la ley establece. Dicho esto, le voy a dar la palabra al doctor Fernández. El doctor Fernández es socio del estudio Faller Dubay Españolo, es un experto, diría, minucioso, es el cirujano procesal del derecho concursal y falencial. Así que, además de ser profesor en ciencias económicas en la UBA, y además de que, bueno, hace apenas 25 años que estamos asociados, y es un honor para mí presentarlo. Vamos a aprender muchísimo del crédito laboral en los concursos y en las quiebras. Así que, Matías, es todo tuyo el panel y bueno, a disfrutar. Bueno, muchas gracias por la introducción y por la presentación, Lucía. Yo sé que me querés mucho. Así que bueno, vamos a dar comienzo, tratar de empalmar con lo que dijo Lucía. El concurso preventivo es un procedimiento, a diferencia de la quiebra, que es liquidativo, es un procedimiento de reestructuración de los pasivos de la empresa, donde el deudor continúa con la administración de su negocio bajo la vigilancia del síndico. En la quiebra, en cambio, es un proceso concursal liquidativo. La continuación de la explotación, en principio, no se da, salvo en casos excepcionales, que vamos a ver al final de la charla, y se liquidan los bienes para distribuirlos entre los acreedores. En el concurso preventivo, a partir de la fecha de presentación, se producen una serie de efectos que impactan y afectan a todos los acreedores y también a los acreedores laborales. El primer efecto, digamos, que impacta sobre estos créditos, que pueden ser, aunque sean líquidos y exigibles, son los actos prohibidos. El deudor tiene prohibido alterar, dice la ley, de la situación de los acreedores de origen preconcursal. ¿Qué quiere decir esto? No puede pagar y, lógicamente, no puede realizar actos a título gratuito. No quiere decir que no vaya a pagar estos créditos. No los puede pagar para no afectar el principio de igualdad. Va a tener que tratar a todos los acreedores en un pie de igualdad, según la categoría que tengan, y formularles una propuesta después de que se verifican los créditos para, de pago para reestructurar ese pasivo si los acreedores lo aceptan y el juzgado lo homologa. ¿Qué pasa con los créditos laborales? Los créditos laborales tienen un procedimiento de excepción a este principio a esta prohibición de pagos, que es el mecanismo de pronto pago. Y además también están exceptuados del principio de suspensión de intereses. Los intereses de todos los créditos se suspenden a partir de la fecha de presentación en concurso, ¿sí? Están exceptuados los créditos de origen laboral y los créditos con garantías reales que tengan prenda o hipoteca. Esas son las únicas excepciones a la ley. Entonces, el deudor va a continuar con la administración de su negocio, con su empresa. Esa es la finalidad del concurso: proteger a la empresa, proteger a la fuente de empleo, que continúe
pero bajo la vigilancia del síndico. El síndico es un auxiliar del tribunal, que es un contador público, que puede tener un patrocinio letrado, no es obligatorio, lo aconsejable es que lo tenga, porque en la práctica el síndico va a tener funciones de auxiliar contable y también va a emitir opinión sobre todas las cuestiones que se presenten en el expediente, sean contables o jurídicas. El síndico va a dictaminar, todo lo que opine la sindicatura va a ser muy importante desde un punto de vista pericial, como auxiliar contable del juez, pero no es obligatorio para el juez, no es una opinión vinculante, ¿sí? Bueno, una vez que se produce la apertura del concurso, el juez, entre otras medidas, ordena la designación de la sindicatura, que va a ser muy importante tanto para las tareas de control del deudor y de brindar información al juez y a los acreedores, y también para la determinación del pasivo en el proceso de verificación de créditos. También, si se trata de un gran concurso, va a designar un comité de control integrado por los acreedores de mayores montos en las distintas categorías, y uno de esos acreedores va a ser, que puede ser acreedor o no, esto lo aclaro, un trabajador, un representante de los trabajadores. La ley no exige que sea acreedor, pero sí que sea un dependiente en funciones, ¿sí? ¿Y cómo se elige este representante del comité de control? Por una elección democrática entre los trabajadores de la empresa, los trabajadores que permanecen activos, ¿no? Seguramente el juez le va a ordenar al síndico que llame a una elección y haga la tarea de fiscalización de la elección de ese trabajador. El comité de control, al igual que la sindicatura, va a tener facultades de control sobre la actividad del deudor y puede pedir información también, ¿sí? Les dije que este comité de control va a estar solo en los grandes concursos, no así en los pequeños. Los grandes concursos son aquellos que tienen un pasivo mayor a los 300 salarios mínimos vitales y móviles. Actualmente esa cifra supera los 94 millones de pesos, o los que tengan más de 20 trabajadores o más de 20 acreedores. Con que una de estas causales no se cumpla, va a ser un pequeño concurso y no va a existir este comité de control, ¿sí? Solo existe en los grandes concursos. Bueno, entre otras medidas que ordena el juez en la resolución de apertura del concurso, pues el concurso se presenta, lo que hace el corte entre lo pre y lo post concursal es la presentación en concurso, donde el deudor debe cumplir una serie de requisitos de información, sobre todo contables, para determinar su situación patrimonial, y una vez que cumple con todos esos requisitos que están en el artículo 11 en su mayoría, el juez ordena la apertura del concurso. Desde la presentación hasta la apertura pueden transcurrir entre 15 días, 20 días o hasta un mes también, pues se le concede una prórroga al deudor para cumplir estos requisitos. Hay una prórroga legal de 10 días hábiles, ¿sí? El juzgado puede pedir requerimientos adicionales. A partir de que se abre el procedimiento concursal, tiene efectos retroactivos a la fecha de presentación en concurso, ¿sí? Lo que importa y hace el corte de pre y post concursal es la fecha de presentación, no la de apertura. Entonces, se ordenan una serie de medidas, se inhibe al deudor, se ordena publicar edictos en la jurisdicción donde tramita el juzgado. Si hay establecimientos en otra jurisdicción, también se ordenan en esa jurisdicción. Se le ordena al síndico remitir cartas a los acreedores, como bien dijo Lucía antes, para notificarlos, y se ordena, es muy extensa la resolución de apertura, está en el artículo 14 de la ley, pero lo que aquí nos interesa, le ordena al síndico, a partir de la aceptación del cargo dentro de 10 días, presentar un informe de pasivos laborales, ¿sí? Un informe de pasivos laborales. Para eso el síndico va a controlar la información que el deudor presentó al iniciarse el concurso, cuál es el pasivo laboral. El pasivo laboral va a estar incluido tanto en la nómina de acreedores como en los legajos, y además tiene una certificación contable que tiene que presentar el deudor, especialmente relativa a los pasivos laborales. Va a controlar esos pasivos laborales, si son correctos, y además va a hacer una especie de auditoría sobre toda la documentación contable
y va a informar si ha detectado y si existen otros pasivos laborales, además de los denunciados por el propio deudor, de modo que esta nómina de acreedores de origen laboral sea lo más completa posible, ¿sí? En base a esta información, el juez, en base a este primer informe que va a presentar la sindicatura, el juez dicta la resolución que llamamos de pronto pago. La resolución de pronto pago laboral, que está en el artículo 16 de la ley, que dice que se pagan los créditos de origen laboral, se pagan prioritariamente al resto. Acá tenemos la excepción a los actos prohibidos. Estos créditos de origen laboral lo van a cobrar, por lo menos en la teoría, ahora vamos a ver qué pasa en la realidad, porque hay distintos posibles casos, prioritariamente del resto de los desplazando al resto de los acreedores en tiempo, ¿no? ¿Qué acreedores comprende el pronto pago laboral? Si ustedes van a la enunciación que hace el artículo 16, van a ver que es extensa y no es taxativa, sino que es algo enunciativo. Entonces, los créditos que se incluyen son los créditos que tienen privilegios, los créditos de origen laboral privilegiados, no así los quirografarios, ¿sí? Que van a estar, vamos a hablar más adelante de eso, sometidos, si existen, a la propuesta que realizará en el futuro el deudor. Los créditos privilegiados, como mencionó Lucía recién, hay dos clases. Son el único acreedor que tiene doble privilegio en un concurso preventivo, es un acreedor de origen laboral. ¿Por qué doble privilegio? Porque tiene un privilegio especial que está regulado. Los privilegios son de fuente legal y interpretación restrictiva. Acá están expresamente contemplados el privilegio especial en el artículo 241, inciso segundo de la ley, y el privilegio general en el 246, inciso primero. ¿Qué dicen brevemente estos artículos? Que los créditos de origen laboral, estamos hablando de créditos preconcursales, van a tener privilegio especial lo que sean remuneraciones adeudadas hasta 6 meses al trabajador, indemnizaciones por accidente o antigüedad, indemnización de preaviso, fondos de desempleo y creo que ninguna más. ¿Sobre qué va a tener privilegio? Sobre, nosotros lo llamamos como regla memotécnica las 3M. Esto va a tener mucha importancia en la quiebra, no en el concurso, pero sí en la quiebra. ¿Qué son las 3M? La materia prima, la mercadería y la maquinaria que se encuentre en el establecimiento donde el trabajador prestó servicio, ¿sí? El deudor puede tener varios establecimientos. Si existen algunos de estos bienes en uno de los establecimientos, los trabajadores que estén prestando servicio en este establecimiento van a tener privilegio especial sobre, ese va a ser el asiento del privilegio de esos créditos. Por otra parte, acá la ley hace una limitación, hasta 6 meses de remuneraciones. O sea, lo que exceda de los 6 meses de remuneraciones van a ser créditos de origen laboral, pero quirografarios. No van a tener privilegio. Acá la ley hace una exclusión expresa. Limita hasta 6 meses. Es muy difícil que un trabajador tenga más de 6 meses de deuda de sueldo, pero puede ocurrir, y así ocurre habitualmente, que se le dejen colgados algunos cuchitos mensuales que van pagando por mes, por cuotas, entonces puede ser que acumule deuda por más meses, ¿sí? Si no, es muy difícil que excedan los 6 meses. En este sentido está bastante cubierto el trabajador con los 6 meses de privilegio especial. Además, Perdón, Matías, sí, una pregunta que siempre tenemos duda. cómo no. Ese privilegio en cuanto al salario, ¿es- ¿incluye también, por ejemplo, una deuda por sueldo anual complementario o vacaciones o es exclusivamente en salarios? Ahí vamos, exactamente íbamos a eso. Perdón. Lo que yo acabo de mencionar es el privilegio especial, que está en el artículo 241, inciso segundo. Si vamos al 246, inciso primero, ese es el privilegio general. ¿Qué dice? Parece una reiteración exacta del 241, inciso segundo. Dice, remuneraciones adeudadas hasta 6 meses, indemnizaciones por accidentes, por antigüedad o despido, preaviso, y ahí agrega vacaciones y el sueldo anual complementario o el denominado aguinaldo. ¿Esto qué quiere decir?
que tanto las vacaciones como el SAC poseen privilegios generales sobre la totalidad del patrimonio del deudor y no sobre estos bienes en especial que mencionamos antes, poseen privilegio general, pero no especial. ¿Se entiende? Las remuneraciones y las otras indemnizaciones tienen doble privilegio, especial y general. Y el SAC y las vacaciones únicamente privilegio general. ¿Por qué? Porque lamentablemente así lo establece la ley, ¿sí? Hace esta distinción y además el privilegio general dice otra cosa, y todos los otros créditos derivados de la relación laboral, ¿sí? Cualquier otro crédito de origen laboral que no esté expresamente excluido del privilegio tiene privilegio general. ¿Cuáles créditos dijimos que estaban expresamente excluidos del privilegio? Las remuneraciones que excedían de 6 meses, dijimos de 7 meses en adelante, son quirografarias o comunes, quiere decir que no tienen privilegio, y los intereses también. Los intereses, la totalidad de los acreedores, salvo los créditos de origen laboral y los que tengan prenda o hipoteca, respecto al resto de la totalidad de los acreedores privilegiados, solamente se les da privilegio sobre el capital. En cambio, a los trabajadores se les da privilegio sobre el capital y ese privilegio se va a extender, sea especial o general o doble, sobre los intereses, hasta que, por un límite temporal, hasta los 2 años, desde la mora de ese crédito de origen laboral, si existió, 2 años de intereses, esa extensión va a tener privilegio también, tanto el capital como los intereses. Es una excepción establecida en el 242, inciso primero de la ley. De esta forma, el crédito laboral tiene doble privilegio, casi en su mayoría, salvo el SAC y vacaciones que tienen privilegio general, y otros créditos no enumerados expresamente en el 241, y los intereses hasta 2 años. Todos estos créditos ingresan, tienen el beneficio del pronto pago. Los privilegiados, o sea, los que exceden de 6 meses, que son quirografarios, más los que exceden de 2 años de intereses, que también son quirografarios, no ingresan en el pronto pago, ¿sí? Tendrían que verificarse, si es que existen, vemos que no son tan comunes, en el proceso de verificación de créditos con el resto de los acreedores, por ser acreedores laborales de origen, acreedores laborales sin privilegio, quirografarios. Y una pregunta que suele presentarse en estos casos es, sobre todo de parte nuestra, de los colegas, ¿qué pasa con mis honorarios? Yo hice el juicio laboral, gané, tengo una sentencia, tengo honorarios regulados. Bueno, el 246, el mismo artículo 246, inciso primero de la ley, establece que los honorarios, no dice lo del abogado, dice las costas del procedimiento laboral, en esto también podemos incluir a los peritos, tienen privilegio general, ¿sí? Van a ser acreedores privilegiados en el concurso, pero ojo, no son créditos de origen laboral, son honorarios profesionales que en principio no están incluidos en el pronto pago, ¿sí? Sabemos que hay algunos fallos que, dado el carácter alimentado, han aceptado incluirlos en el pronto pago, pero son casos bastante excepcionales, ¿eh? El principio y la finalidad de la ley no es que se incluyan a los profesionales, sino a los trabajadores, ¿sí? Que son la parte más, llamémosla vulnerable o involuntaria como acreedor, ¿sí? El profesional debería verificar su crédito en el concurso y someterse a una propuesta que veremos si le hacen o no, porque es un crédito privilegiado. Después vamos a ver qué pasa con los créditos privilegiados. Sigamos avanzando con el procedimiento de pronto pago. Ya sabemos qué créditos están incluidos, los créditos privilegiados de origen laboral. Sabemos cuáles son esos privilegios y el juzgado ordena el pago mediante una resolución dictada de oficio. Esto es un avance de la ley porque en su redacción originaria no tenía este procedimiento de oficio y era más complejo y desordenado. Cada uno se tenía que presentar de forma individual, pido pronto pago, entonces era medio caótico. Algunos se presentaban enseguida, otros tardaban, según digamos, el conocimiento y rapidez que tenía tu abogado, cobrabas antes o después. Entonces, lo mejor que pudo hacer la ley es ordenar y regular este mecanismo de pronto pago. Dictada esta resolución,
el deudor debería pagarle, se encuentra autorizado a pagarle, exceptuamos de la prohibición de pagos a los acreedores de origen laboral. Bueno, además, esta resolución implica automáticamente la verificación de estos créditos de origen laboral en el pasivo. ¿Qué quiere decir esto? Todos estos acreedores que estén incluidos en esta resolución, que estén enumerados, la resolución va a ser muy sencilla, va a decir ordeno el pronto pago en los términos del artículo 16 de los siguientes acreedores, va a detallar uno por uno y va a detallar el monto. Esto lo va a sacar del informe de la sindicatura. Eso implica que estos créditos quedan verificados con carácter de cosa juzgada material en el pasivo del concurso. Quiere decir que no se van a tener que presentar a verificar como lo van a tener que hacer el resto de los acreedores, salvo que tengan algún crédito de origen laboral que sea quirografario, de los que acabamos de mencionar, las dos exclusiones expresas que hace la ley, ¿sí? Y si un acreedor está omitido, porque puede pasar, sobre todo cuando hay cantidad, si un trabajador fue omitido en el informe de la sindicatura, fue omitido por el propio deudor al presentar el concurso, la sindicatura no advirtió que estaba omitido en su informe, el trabajador tiene la posibilidad de presentarse a solicitar su inclusión dentro del pronto pago, ¿sí? El Matías, trámite, sí, disculpame un segundito. Acá hay una pregunta, perdón, ¿eh? Vamos muy bien, Matías, vamos muy bien. Acá hay una lo veo pregunta el de chat, por eso Fernando interrúmpame, no hay problema. que es muy interesante, ¿no? Porque la pregunta nos dice, bueno, ¿qué pasa con los acuerdos celebrados en el SECLO? Y bueno, los acuerdos celebrados en el SECLO precisamente también tienen que verificarse, pero en este caso solicitar el pronto pago también, porque puede suceder que la concursada haya omitido, y esto sucede sobre todo con acreedores laborales que tienen montos importantes. Y en ese caso, muchas veces los acuerdos del SECLO, no hay una determinación concreta de los conceptos, De los pero rubros que lo que verifican, tiene es que verdad. hacer ahí, si querés seguir vos, Matius, no hay Está bien, problema. está bien. De terminar no te quiero interrumpir, pero No, perdón. lo que va a hacer ahí el acreedor que fue omitido es presentarse precisamente a solicitar el pronto pago, determinar en la demanda todos y cada uno de los conceptos eventuales que configuraron el monto para que se verifique y para que se le conceda el pronto pago. El tribunal va a dar traslado a la sindicatura para que constate en los libros correspondientes, en las registraciones correspondientes, va a ser como un cruzamiento, porque fundamentalmente a veces pensemos también que hay algunas situaciones donde se puede dar un concilium fraudum, sobre todo en los créditos que son demasiado grandes. Yo he visto créditos de petroleras, créditos de empresas multinacionales donde hay gerentes que tienen unos arreglos importantes en el SECLO y que se puede dar este concilio fraude que en realidad después lo que sucede es que, bueno, va a tener problemas, no tanto la concursada como ese acreedor que está solicitando su pedido de pronto pago diciendo que es un crédito alimentario. Muchas veces también hubo un caso muy reciente que es el crédito de un acreedor laboral, de un SECLO, donde se había acordado un monto importantísimo en dólares y estaba configurado por una gratificación y no se había determinado cuáles eran los rubros específicos, si era en concepto de indemnización o en concepto de salarios caídos. En realidad, el concepto más grande es la gratificación. La gratificación no tiene pronto pago, pero en ese caso lo que hizo el juez fue pedirle, más allá de que la sindicatura se opuso a la viabilidad del pronto pago, fue viabilizar el pronto pago porque entendía que contenía las indemnizaciones del gerente de los años que habían transcurrido prestando servicios en esa petrolera. Y sin embargo dijo, bueno, lo que es gratificación no corresponde al pronto pago porque no está dentro del concepto de pronto pago, pero sí liquide lo que es el concepto indemnizatorio por los años de antigüedad y los otros conceptos que sí tienen que ser verificados y con el carácter alimentario de pronto pago. Quería contestar el tema Bueno, ese.
muy Y bien. Particular. Recordemos que los una preguntita, créditos, Matías, sí, perdóname, sí, perdón. cómo no. Eh, Ampliando lo que dice Lucía, por lo general en el SECLO se ponen que son los rubros indemnización y preaviso por una cuestión impositiva, porque esos rubros están exentos de cualquier retención cuando hacen la transferencia. Y una consulta, los rubros que son el despido por embarazo, el 182 y todos esos, también son... Están contemplados en la enumeración del artículo 16. Sí, sí, sí. Por gracias. eso sí, no quiero aburrirlos leyendo porque es larguísima y son artículos y leyes que no nos van a sumar mucho, pero sí, la enumeración del artículo 16 es muy extensa y no es taxativa, como dije antes. Siempre todo esto que habló Lucía eh, está dado, digamos, es parte de la interpretación que hace el juez, ¿no? Tengo un acuerdo del SECLO, el SECLO, como ustedes saben mucho mejor que nosotros, tiene, puede ser ejecutado como una sentencia, así que es algo muy fuerte como para denegarlo, ¿sí? Pero bueno, ante montos exorbitantes, rubros llamativos, que no se condicen con lo de los otros trabajadores, es muy probable que se haga esta exclusión para evitar desigualdades, que el mismo procedimiento de pronto pago contempla una situación para equilibrar cuando hay mucha diferencia de montos, que ahora lo vamos a mencionar. Previo a mencionar cómo se paga, pues ya dijimos que se ordena pagar, pero no dijimos cómo se paga, les hago me planteo otro interrogante que alguno de ustedes debe estar pensando. Porque yo dije, los créditos de origen laboral surgen de la documentación laboral y contable del deudor y del informe de la auditoría que hizo el síndico, ¿no? Y si se trata de un trabajador no registrado o registrado es una relación laboral encubierta, lamentablemente no va a estar dentro de el propio deudor no lo va a denunciar como trabajador, lógicamente. El síndico no se va a meter con esta cuestión si ve un monotributista facturando o si hay alguien que no aparece en ningún lado y solicita el pronto pago, no estás en ningún papel, lamentablemente no vas a estar incluido en esta resolución, ¿sí? ¿Y qué opción tiene este señor? Porque acá la primera opción era, bueno, se da traslado el pedido, lo podemos pedir igual si queremos, ¿no? Pero vamos a estar complicados si no tenemos prueba documental que acredite la relación laboral, ¿sí? ¿Qué hacemos? Si lo pedimos, lo más probable es que nos lo denieguen, ¿sí? Entonces, la denegatoria del pronto pago, que se hace previa sustanciación con la sindicatura y con la concursada, en principio no genera costas, dice la ley. No se impondrán costas, salvo en caso de connivencia, que es el supuesto de concilium fraudis, que hubiera connivencia entre ambos, como para retirar fondos entre empleador y un supuesto empleado para sacar fondos de alguna forma, que eso es bastante raro, ¿no? Si fuera un caso de un empleado no registrado que quiere pedir el pronto pago, se lo van a denegar seguramente, pero eso no va a implicar el rechazo o la inexistencia de su crédito. Esto lo va a habilitar a iniciar un juicio en sede laboral, ¿sí? ¿Cómo pruebo que no estoy registrado? Y esto se lo tengo que preguntar yo a ustedes, no ustedes a mí, ¿no? En un juicio laboral de amplitud probatoria lo voy a poder probar y en el concurso preventivo no lo voy a poder probar, porque tanto el procedimiento de pronto pago como el de verificación de créditos es documental, tengo que presentar papeles, si no figuran los papeles voy a estar complicado. Entonces esto me habilita a iniciar el juicio laboral, el juicio individual, ¿sí? Y obviamente que si lo había iniciado con anterioridad, lo puedo continuar, ¿sí? Me habilita a continuar o a iniciar un nuevo juicio si no se había iniciado. Una vez que ese juicio concluya,
si es una sentencia favorable, voy a poder venir a verificar ese crédito en el concurso preventivo mediante lo que llamamos un incidente, ¿sí? Es como un juicio que se promueve dentro del juicio que lo vamos a mencionar ahora cuando terminemos el pronto pago, ¿sí? Pero la denegatoria del pronto pago no implica el rechazo del crédito. La resolución que lo concede implica la verificación del crédito, ¿sí? Bueno, ¿cómo se paga? Llegamos a este momento, hasta ahora parecía todo en favor del trabajador y todo lo que voy a mencionar ahora también, pero vamos a ver cómo se pagan las distintas posibilidades que hay y qué es lo que sucede habitualmente en la práctica. La primera hipótesis que establece la ley dice, en caso de que existan fondos líquidos disponibles, esto lo va a informar todos los meses la sindicatura, porque además del informe de pasivos laborales, tiene que presentar el síndico un informe sobre el estado de la empresa, su evolución, el cumplimiento de las normas fiscales y legales, y si existen fondos líquidos. Y la ley, el artículo 16, utiliza la palabra disponibles. ¿Qué quiere decir fondos líquidos? Ya sabemos todos, pero ¿a qué se refiere con disponibles? Mire, si mi giro de todo el mes, yo tengo 100 millones de pesos en la caja, en bancos, y mi proyección de flujo de fondos me da, que son los gastos corrientes, estoy hablando, ¿no? Son 95 millones. Mis fondos líquidos disponibles no son 100 millones, van a ser 5. ¿Sí? Ya incluso, estamos hablando de una empresa concursada, ¿no? Lo ideal es que se concurse y que a partir del concursamiento empiece a hacer una gestión por lo menos no deficitaria. Imagínense, tengo 100 millones y todos mis flujos son 100 millones. Eso quiere decir que no hay nada de fondos líquidos disponibles, o incluso puede ser el caso de que sea deficitario. No hay fondos líquidos disponibles. Si existen fondos líquidos disponibles, se destinan en su totalidad para el pago de los acreedores laborales, ¿sí? Si hay para pagarles a todos, se les cancela el 100% de esos créditos incluidos en la resolución de pronto pago, ¿sí? Eso sería maravilloso, ¿no? Sería lo mejor que le puede pasar a los trabajadores. Ahora, eso lamentablemente no es lo que ocurre habitualmente, ¿eh? Puede ser que una empresa deba muy poquito de créditos laborales y tenga ingresos, mucha facturación, habla de ingresos, no de facturación, y pueda cancelar inmediatamente esos créditos de origen laboral. Pero si el pasivo laboral es elevado, difícilmente se pueda pagar mediante esta primera hipótesis, llamémosla optimista. Pasemos a la segunda que es la más habitual. Cuando no existen estos fondos líquidos disponibles o son más que insuficientes, ¿qué va a hacer? ¿Qué ordena el juzgado? ¿Qué ordena la ley? En realidad, el juzgado ejecutará a través del síndico, es que se retengan el 3% de los ingresos brutos de la concursada, los ingresos brutos mensuales, antes era el 1, después se subió al 3, para ser distribuidos entre todos los acreedores beneficiarios del pronto pago. Se van a hacer distribuciones mensuales. ¿Cuánto es el 3%? Puede ser muchísimo o puede ser poco o nada, ¿sí? Todo depende de los ingresos que tenga la empleadora concursada, ¿sí? Y acá van a entrar los acreedores, obviamente los beneficiarios del pronto pago son los que están prestando servicio y algunos acreedores quizá que ya fueron desvinculados, ¿eh? Todos participan a prorrata, según el monto de sus créditos, en esta distribución del 3% de los ingresos brutos mensuales. Pero con la particularidad, les dije que la ley tenía un procedimiento para equilibrar desigualdades, que si se presenta un acreedor con un monto excesivo, se llevaría, imagínense, el monto de este trabajador es el 90% de todos los pasivos laborales. ¿Se va a llevar el 90% de los ingresos? No. Lo que la ley hace, fija un límite. Dice, señores, acá hay un límite por cada distribución mensual que vamos a poner un techo de 4 salarios mínimos vitales y móviles, para el caso de que mi
distribución, mi dividendo a cobrar de esa distribución supere ese monto, se va a limitar. ¿Cuánto es el salario mínimo vital y móvil? Al día de hoy son 313.400 pesos, lo que nos da 1.250.000 pesos aproximadamente. Esto es anecdótico porque el mes que viene cambia y el siguiente seguramente también. Pero para que tengan una idea, la ley establece un límite móvil, de unidades móviles, que son los salarios mínimos vitales y móviles, para evitar desigualdades en estas distribuciones mensuales, que el síndico va a ir presentando y adecuando, porque si después aparecen fondos líquidos, esas distribuciones se van a acrecentar para tratar de cancelar lo antes posible estos pasivos laborales. ¿Sí? Y así pueden pasar meses y generalmente la experiencia nos dice que van quedando créditos privilegiados incluidos en el pronto pago impagos. ¿Sí? Incluso hasta la homologación del concurso después quedan impagos y vamos a ver qué pasa con esos créditos. Por último, ya vimos dos formas de cómo se cancelan los créditos de origen laboral en pronto pago. La tercera es una vía excepcional que la ley le deja abierta la puerta al juez ante una situación, dice que no admita demora, situaciones urgentes, habla de contingencias de salud alimentarias, le deja abierto ahí una posibilidad. Imagínense un trabajador con algún tratamiento médico urgente, que no puede esperar al pronto pago ni a las distribuciones mensuales a cobrar. Entonces, el juez en ese caso podría excepcionalmente decirle a este señor: no le incluyan la distribución, páguenle todo. ¿Sí? Se pueden hacer excepciones. De esta forma, los acreedores van a ir cobrando seguramente por la segunda hipótesis que mencionamos. ¿Qué pasa? Sigamos adelante. ¿Qué pasa con los juicios? Yo antes los mandé a hacer juicio a los que no estaban registrados. Puede ser que trabajadores incluso registrados, también créditos controvertidos, despido con causas que no tenían causa, gente que inició juicios laborales con anterioridad o los puede promover después de la presentación en concurso. ¿Qué pasa cuando estoy en un juicio laboral y mi empleador demandado se concursa? Bueno, otro de los efectos de la presentación en concurso es el denominado fuero de atracción. ¿Sí? ¿Qué es el fuero de atracción? Es la suspensión, la ley dice, de todos los juicios de contenido patrimonial iniciados de causa o título anterior a la presentación en concurso contra el deudor. Se suspenden y se atraen al juzgado del concurso a partir de la primera publicación de dictos. Y además no se van a poder iniciar estas nuevas acciones de carácter patrimonial si son de causa anterior a la presentación en concurso. Pero, con la particularidad acá también, este fuero de atracción tiene bastantes excepciones. Cuando digo excepciones, son juicios que no se suspenden y no se atraen, y entre ellas está, lógicamente, los juicios de origen laboral. Los juicios laborales no se suspenden ni se atraen. Pueden continuarse si ya se había iniciado, van a citar al síndico y a la concursada. Si no está presentada, seguramente ya va a estar presentada porque se fue demandada, pero la podemos demandar aunque el concurso ya se hace presentado. ¿Sí? ¿Y qué más? En estos juicios hay una particularidad. La opción se le da al acreedor, al trabajador. Dice: usted tiene la opción de continuar el juicio hasta terminarlo. Usted verá la conveniencia que tiene. Mirá, no soy un trabajador registrado. Bueno, en el concurso te va a ir mal. Seguí el juicio laboral porque seguramente produciendo la prueba lo vas a ganar. Y cuando tengas sentencia firme, de la instancia que sea, cuando esté firme la sentencia, no haya más recursos para interponer, ahí te puedes presentar a verificar tu crédito en el concurso. Acá les hago una advertencia, dos advertencias. La primera: desde que la sentencia queda firme, la sentencia del fuero laboral, estamos hablando, ¿no? Quedó firme, tenemos 6 meses para presentarnos a verificar en el concurso. ¿Sí? La ley dice que si se vencen estos para todos los juicios de conocimiento, no solo para los laborales, la ley dice que si esos 6 meses se nos vencen,
ese crédito, esa acción verificatoria va a estar prescripta. Imagínense, tramité un juicio de 4 o 5 años, me dormí porque me quedé haciendo liquidación y sentíme y pensé que me iban a pagar, me olvidé, se me pasó el tiempo y no me presenté a verificar, se me pasaron los 6 meses. Cuando me presente después de ese plazo, porque el deudor no me va a poder pagar si no me presento, me van a poner la prescripción y probablemente me la ganen. Está bien, me voy a defender, que yo no abandoné el derecho, no abandoné el derecho, que estuve haciendo liquidación. Esa liquidación en el foro laboral no me va a servir. La liquidación la voy a tener que hacer en el foro comercial, con la sentencia firme en el incidente de verificación. Se hace un incidente de verificación, que es un juicio que tramita en forma separada, por pieza separada. En ese incidente es parte el acreedor, que se presenta con la sentencia. Ahora es todo muy fácil, antes se pedía copia certificada, ahora todo electrónico, se ofrece el expediente, para el caso de desconocimiento, que no va a pasar, y se le da traslado al concursado y al síndico. Lógicamente que si es un crédito reconocido por una sentencia pasada en autoridad de cosas juzgadas, muy poco hay para defenderse. Podrán cuestionar la tasa de interés del foro laboral. Eso será según el criterio de cada tribunal o cada sala qué tasa apliquen. Algunos reconocen la tasa laboral, otros la pueden morigerar y otros le van a decir, bueno, a partir de la presentación en concurso te aplico tasa activa como al resto de los acreedores, que les van a verificar al resto de los acreedores para tratar de mantener en un pie de igualdad a todos los acreedores. Pero esto no hay una norma que diga qué tasa le van a aplicar, según el criterio de cada tribunal. Pero recuerden, tenemos 6 meses para presentarnos a verificar porque podemos perder el crédito mediante un planteo de prescripción, que seguramente va a aparecer si nos excedemos de ese plazo. Y otra advertencia es que en el concurso preventivo y en la quiebra, en los procesos principales, no existe la caducidad de instancia, porque son procesos que tienen impulso de oficio, pero en los incidentes de verificación y otros incidentes que se promuevan, que ahora vamos a mencionar, existe una carga de impulso por el 277 de la ley, que establece que si no se impulsa dentro de los 3 meses el expediente, vamos a poder perder por caducidad de instancia, nos van a causar la caducidad de instancia y ahí vamos a estar, en este caso, en graves problemas. Recuerden, vine a verificar un juicio, una sentencia de un juicio que tenía 6 meses para presentarme a verificar. Imagínense si me dormí, inicié el incidente. El incidente es muy sencillo, hay que notificar la demanda y después pedir resolución, porque ahí no va a haber prueba en ese incidente, es una sentencia. ¿Sí? Si nos dormimos, nos pueden acusar la caducidad de instancia y después no lo vamos a poder iniciar porque van a estar consumidos esos 6 meses, ¿sí? Seguramente. Entonces es muy importante prestar atención de impulsar el expediente en forma constante porque el plazo de 3 meses es bastante breve, ¿sí? Este incidente de verificación, por ser un crédito de una sentencia que debimos continuar un juicio de conocimiento, en este caso laboral, no genera costas. No es que me quedé dormido e hice una verificación tardía, se me pasó el plazo para verificar. Necesité continuar con el juicio laboral para que me reconozcan el crédito y después vengo a verificar, no genera costas al trabajador. Bueno, ¿qué pasa con los créditos que no estaban incluidos en la resolución de pronto pago? Dijimos que los créditos quirografarios de origen laboral no se incluían en la resolución de pronto pago. Debería el trabajador, igual que el resto de los acreedores, presentarse a verificar. ¿Sí? El proceso de verificación es muy sencillo, muy simple, tiene los mismos efectos que una demanda judicial e incluso no requiere patrocinio letrado obligatorio. Lo podría hasta incluso hacer sin firma de letrado, el trabajador o cualquier otro acreedor. ¿Sí? Se hace ante la sindicatura, las verificaciones se presentan ante la sindicatura. Antes uno iba a la oficina de síndico, dejaba los papeles, el pedido de verificación con la documentación. Ahora, post pandemia, por suerte tenemos procedimientos virtuales que establece cada juzgado. Remito a este mail o suba el pedido de verificación a este incidente de verificaciones que se forma en el expediente digital o
cuélguelo en la página que tiene el propio síndico, algunos la tienen, para el proceso de verificación. Se hace virtual, se hace más fácil, el síndico tiene facultades de pedir información, que si nos la hacen conviene cumplirla, ¿sí? Después de que se presenta el pedido de verificación, la concursada lo podría impugnar, defenderse de alguna forma si considera que algo que se solicita no corresponde verificarse, y el síndico presenta el informe individual. El informe individual respecto a todos los acreedores que se hayan presentado a verificar, ¿sí? Todos los acreedores tienen una fecha límite para presentarse a verificar. El síndico presenta un informe por cada pedido de verificación recibido, ¿sí? Y con ese informe el juez dicta la resolución verificatoria del artículo 36. El informe del síndico es el artículo 35, la resolución verificatoria es el artículo 36 de la ley, y ahí dice cuál es el pasivo, la totalidad del pasivo en condiciones de votar la propuesta que les va a hacer el deudor, ¿sí? Sobre esa resolución, sobre ese pasivo, se va a hacer el cómputo de las mayorías que la ley le exige al deudor juntar para la o las propuestas que él haga, y que si alcanza esas mayorías y la propuesta el juez la considera razonable, la va a homologar, y esa propuesta va a producir la novación de los créditos. ¿Qué quiere decir esto? Que la obligación vieja, la preconcursal verificada, se va a extinguir y van a hacer una obligación nueva, que es la obligación de la propuesta que el deudor le hace a sus acreedores. Estos aceptan y después homologan, ¿sí? Hay una nueva obligación. Si el deudor, después de la homologación, no cumple con ese acuerdo, será intimado bajo apercibimiento de quiebra, artículo 63 de la ley, así que va a tener que cumplir bajo pena de ser declarado en quiebra. ¿Qué pasa con los acreedores laborales? Volvamos, porque hablamos un poco genéricamente para introducirnos nuevamente en los créditos laborales. Los créditos laborales quirografarios, los que no tienen privilegio, si existieran, ya dijimos que no es muy común que existan más de 2 años de intereses o más de 6 meses de remuneraciones adeudadas, van a conformar una categoría. Una categoría establecida por la propia ley. La ley dice que hay como mínimo 3 categorías legales, y en cada categoría el deudor debe hacer propuestas y debe obtener las mayorías de los acreedores. Son la categoría de acreedores quirografarios laborales y los acreedores privilegiados. Esas categorías son mínimas establecidas por la ley. Claro, si existieran. Si no existe categoría de acreedores quirografarios laborales, esa categoría no va a existir. En cada una de las propuestas, el deudor debe hacer una o más propuestas entre las cuales los acreedores pueden optar, ¿sí? Y votar favorablemente si es que la aceptan. El no voto es un no, ¿sí? Se computa como un negativo. ¿Qué mayorías necesita el deudor? Tanto para los acreedores quirografarios como los acreedores quirografarios laborales, ambos son quirografarios, se requiere una doble mayoría. Se requiere la mitad más uno de los acreedores que están en condiciones de votar, de los acreedores verificados o declarados admisibles en esta resolución verificatoria. Mitad más uno quiere decir que si son 100 necesitamos 51 personas, 51 votos favorables. Y que esa mitad más uno, a su vez, represente, por eso digo doble mayoría, las 2/3 partes del pasivo de esa categoría, 66,66%, o más. Mientras más tenga, lógicamente, mejor. El deudor debe reunir esa doble mayoría, tanto de personas como de pasivo verificado, en todas las categorías que existieran, ¿sí? ¿Y qué pasa con los quirografarios? Bien, es un quirografario más, separado solamente por su origen laboral. Y con los créditos privilegiados de origen laboral, ¿se pagaron el pronto pago? Y no, se pagaron muy poco en el pronto pago. El deudor podría, si existiera, ojo, lo mejor que pasaría es que o no existan créditos laborales o que se hayan pagado en el pronto pago. Si existen, el deudor puede realizarle propuestas a estos acreedores laborales privilegiados, con la particularidad que van a tener seguramente privilegio especial
y general. Si tienen privilegio especial, la ley exige unanimidad. Y la única forma de homologar una propuesta de acreedores privilegiados con privilegio especial, en este caso los laborales son uno de ellos, es obtener la unanimidad de esos acreedores, ¿sí? Si no obtengo la unanimidad de los acreedores en condiciones de votar, quiere decir los que se presentaron a verificar, esa propuesta de acreedores laborales, que seguramente contenga algún tipo de quita y espera, no va a ser homologada, ¿sí? ¿Y qué pasa si el juez no homologa una propuesta de créditos privilegiados? Si no homologa la de los quirografarios, eso implica la quiebra, ¿eh? La propuesta de los acreedores quirografarios, que si no la aceptan, si el deudor no alcanza las mayorías legales o el juez no la homologa porque no considera una propuesta razonable, declara la quiebra del deudor. En cambio, para los créditos privilegiados, no hay obligatoriedad de hacerles propuestas. Es optativo hacerle propuesta a los acreedores privilegiados, ¿sí? Si el deudor se las hace y no logra sus mayorías, no se declara la quiebra, ¿sí? Salvo en un caso excepcional que nunca se vio, que el mismo deudor pidiera que se declare la quiebra si no tiene esas mayorías. Pero, hago propuesta para acreedores laborales. No me la aprueban porque requiere unanimidad y no logro la unanimidad. ¿Qué pasa con esos créditos privilegiados? Cuando se homologue el concurso, respecto al resto de los acreedores, esos créditos privilegiados, ya reconocidos por una sentencia verificatoria, van a ser exigibles con posterioridad a la homologación, ¿sí? Y sin ningún tipo de innovación, ni quita, ni espera, ni suspensión de intereses, son exigibles en su totalidad por parte de los trabajadores sobre los cuales no se les hubiera hecho propuesta y homologado propuesta, ¿sí? Pueden exigir la totalidad de su crédito e incluso pedir la quiebra del empleador o de su ex empleador, ¿sí? Pueden hacer un pedido de quiebra. Pueden hacer un pedido de quiebra, son los únicos acreedores privilegiados, exceptuados de, como son privilegiados, a los créditos privilegiados la ley les impide hacer pedido de quiebra, salvo que prueben la insuficiencia del bien asiento del privilegio. Yo soy un acreedor hipotecario y pido la quiebra a mi deudor y no pruebo que el inmueble tiene menor valor que mi crédito, ese pedido de quiebra va a ser rechazado. En cambio, en los trabajadores esa exigencia no existe. Puede pedir la quiebra siempre. Tenga un crédito verificado en el concurso, homologado e impago, o tenga una sentencia de un juicio laboral ganado, verificado, impago, ¿sí? Vamos ahora al qué pasa si cuando me presento a verificar mi crédito, que esto me lo salteé, mi crédito, estamos hablando del crédito quirografario que no está incluido en el pronto pago, mi crédito es declarado inadmisible por el juez. El síndico presenta su informe y el juez por alguna causal dice que ese crédito es inadmisible. Me rechaza el crédito. ¿Qué puedo hacer? La resolución verificatoria rechazó mi crédito. Esta resolución no es apelable. No puedo interponer un recurso de apelación para que la Cámara revoque esta decisión. Lo que tengo que hacer es promover un incidente de revisión en los términos del artículo 37 de la ley, para lo cual tengo 20 días hábiles. Y este plazo les diría que es de los más importantes de la ley y mucho más breve incluso que la caducidad. 20 días hábiles es un mes. Tengo que hacer un juicio individual, que es un incidente de revisión, para ofrecer prueba y tratar de revertir, es un juicio de conocimiento amplio, puedo ofrecer prueba, otros medios probatorios, además de la documental, debería ofrecerlo, para tratar de revertir esa declaración de inadmisibilidad. Y tengo 20 días hábiles para iniciarlo. Si no lo hago, consiento el rechazo del crédito. Y eso
dice la ley, el propio artículo 37, que la resolución verificatoria que no es revisada en tiempo produce los efectos de la cosa juzgada. No cometan el error de someterse al proceso de verificación de créditos y después, si no me gustó lo que dijo el juez de concurso, me voy a hacer juicio laboral. Porque ha pasado, y después, por más que hagan el juicio laboral, cuando contesten demanda, le van a decir cosa juzgada. Acá usted fue al concurso, perdió y no revisó. ¿Sí? Si me someto al proceso de verificación de créditos, tengo que continuarla. Aunque me vaya mal, presento la revisión del crédito y en esa revisión voy a tener la posibilidad de revocar el rechazo de la verificación. En primera instancia, porque lo resuelve el mismo juez de concurso, o en cámara. Ahí sí, la sentencia que admite o rechaza el incidente de revisión es apelable ante la cámara. Son partes en el incidente: el acreedor, el deudor concursado y la sindicatura siempre. ¿Eh? Entonces, no omitan ni demoren esa vía, que es la más importante, porque la pena es grave, la cosa juzgada del rechazo de la verificación. En este incidente de revisión también tenemos caducidad de instancia, y es muy peligroso también, porque si yo tramito el incidente de revisión, voy un año, 6 meses del incidente de revisión, y me declaran la caducidad de instancia por falta de impulso, ese incidente se tiene como no promovido y ya no lo puedo volver a iniciar porque se me pasaron los 20 días hábiles que tenía para hacerlo. Ojo, cuando iniciamos la revisión, impulsémosla hasta que concluya mediante la sentencia. Esto sería básicamente el tratamiento de estos créditos de origen laboral en un concurso preventivo. Algunos me podrán preguntar, ¿qué pasa si el deudor obtiene la unanimidad de los acreedores de origen laboral en una categoría de acreedores laborales con privilegio especial? Requiere unanimidad y la obtiene. Y yo, que tuve que ir a hacer el juicio laboral o continuar el juicio laboral, tardé 3, 4, 5 años, obtuve la sentencia firme en sede laboral y después me tengo que presentar. Pero me presenté tan tarde que el concurso ya concluyó. Hubo propuesta de los acreedores la aceptaron, unanimidad, espectacular, lo que requiere la ley, homologación, y hay una propuesta novatoria, no es lo que dice mi sentencia dice que tengo que cobrar 100, y acá en la propuesta dice que voy a cobrar 80 en cuotas. ¿Qué hago? Lamentablemente me voy a tener que presentar a verificar en el concurso donde ya hay una homologación de la propuesta. Acá tenemos un fallo de la Corte Suprema, el fallo Florio, que dice que, porque unanimidad, ¿qué considera este fallo? Es unanimidad de los que están en condiciones de votar. Usted, como vino tarde, porque estaba haciendo juicio laboral, no estaba en condiciones de votar. Entonces, hay unanimidad de presentes, de acreedores en condiciones de votar, de los que se presentaron a verificar en tiempo. Si vengo tarde, lamentablemente me van a imponer este acuerdo homologado con el voto por unanimidad de otros acreedores por el solo hecho de haber llegado tarde. ¿Sí? No voy a tener la posibilidad de votar. Fallos de corte, sabemos que los fallos de corte no son obligatorios, no son como los fallos plenarios. Hay distintos criterios en la jurisprudencia. La Fiscalía de Cámara Comercial tiene un criterio de no aplicar Florio y algunas salas están divididas. ¿Sí? Depende de lo que me toque. Algún día quizás se unifica la doctrina en forma plenaria y se termina esta discusión. Pero sabemos que tenemos un fallo de corte favorable a la concursada, ¿sí? Esto sería básicamente lo que es el concurso preventivo. Y ahora pasaría a lo que es la quiebra, es un poco más breve, no se asusten. Vamos a una situación: no existe concurso preventivo. Hice el juicio laboral, y esto es muy común, hice el juicio laboral, tantos años de juicio, gané. Bueno, y ahora, ¿qué pasa después que gané juicio?
tengo que hacer la ejecución de la sentencia. Si no tengo bienes, no conozco bienes que pueda embargar y ejecutar, si los hay, bien, si me pagan mejor, pero en caso de que no pueda cobrar, ejecutar o que sea negociar, seguramente voy a terminar pidiendo la quiebra. Con una sentencia firme, puedo pedir la quiebra del condenado en el juicio laboral. ¿Sí? El pedido de quiebra es un trámite bastante rápido, que se inicia con una demanda. El juzgado ordena cumplir una serie de requisitos e informes previos, oficio al IGJ, quizás algún registro de la propiedad, y cita al deudor. Esto demora 3 meses mínimo, todos estos trámites previos. Cita al deudor para que estime y pruebe cuanto estime conveniente. Yo con la sentencia le estoy imputando un estado de cesación de pagos porque no me pagó, tengo un crédito líquido exigible y sus defensas en un pedido de quiebra son acotadas. Él tiene que desvirtuar ese estado de cesación de pagos que le estoy imputando. ¿De qué forma puede hacerlo? Y la forma típica es depositando. Puede depositar en pago el crédito con sus respectivos intereses o a embargo. Es decir, mire, señor, yo no le pago, pero deposito a embargo, usted puede ir a la vía individual y embargar. De esa forma, yo desvirtúo el estado de cesación de pagos que me están imputando y el pedido de quiebra se rechaza. Pero logro la finalidad, o que me paguen, o que me den fondos a embargo y yo ejecutaré en la vía individual. O, probablemente, este pedido de quiebra pueda precipitar una presentación en concurso. Sí, efectivamente, estoy en cesación de pagos, tenés razón, me presento en concurso. La cesación de pagos es el requisito objetivo que establece la ley, tanto para la presentación en concurso como para la declaración de una quiebra. Entonces, el deudor podría concursarse y ahí volvemos al principio de la charla. Tengo la sentencia, ir al pronto pago, bla, 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 ¿sí? Pero tengo la posibilidad de iniciar el pedido de quiebra como una forma de tratar de cobrar si no lo pude hacer en el juicio laboral. Es un juicio bastante sencillo y que además no tiene prácticamente gastos porque paga una tasa de monto indeterminado que no vale la pena ni pedir la gratuidad de esa tasa. Vamos a la quiebra. La quiebra. Si se declara la quiebra puede ser declarada a pedido del propio deudor, a pedido de un acreedor, como vimos recién, o puede ser una quiebra indirecta porque hubo un concurso preventivo anterior que fracasó, porque no logró homologar la propuesta que le hizo a los acreedores o porque la homologó y después no la cumplió. Entre otros supuestos, que son unos cuantos, que es el fracaso del concurso preventivo, quiebra indirecta. Bueno, ¿qué pasa en caso de quiebra con el contrato de trabajo? En principio, la ley, esto está regulado en los artículos 196 a 99. En principio, la ley dice que el contrato de trabajo se suspende por 60 días todos los plazos que están en la ley. Si bien la ley dice que son perentorios para las partes, para el tribunal sabemos que no. Se pueden extender según la conveniencia del caso y la complejidad. Se suspenden por 60 días. Estos 60 días están para ver qué pasa. Suspendemos para ver qué pasa. Yo les dije antes, o se los dijo mejor Lucía que yo, que la quiebra es un proceso concursal liquidativo. No es como el concurso, que sí, el deudor sigue administrando para tratar de generar y reestructurar ese pasivo y poder pagar y mantener la empresa en marcha y la fuente de empleo. La quiebra, lamentablemente en la quiebra perdemos todos. Pierde el deudor y pierden también los acreedores. En el caso de quiebra, el principio general es que la explotación no continúa. ¿Sí? Solo continúa excepcionalmente la explotación. Si se da el principio general de que la explotación no continúa e inmediatamente liquidamos los bienes, el contrato de trabajo se disuelve, no continúa lógicamente. No voy a trabajar en un lugar
si no hay actividad. El contrato de trabajo se extingue a causa de la quiebra. Eso me hace acreedor no solo a lo que me deben con anterioridad a la quiebra, remuneraciones, vacaciones a proporcional, sino también a la indemnización por antigüedad. ¿Sí? La indemnización de despido, equivalente a la del 245 de la LCT. Entonces tengo, ahí sí, no hay un procedimiento de pronto pago como el concurso preventivo. Ahora vamos a ver que hay un procedimiento, pero no tiene que ver con el concurso. Tengo que presentarme a verificar mi crédito cuando se declara la quiebra. Y acá estén atentos porque hay un plazo no muy extenso que se establece en la propia sentencia de quiebra. ¿Sí? Y se publican edictos y en la quiebra, a diferencia del concurso, no hay carta a los acreedores. No nos va a llegar la cartita del síndico diciendo usted fue denunciado como acreedor. Si bien nos vamos a enterar si somos trabajadores o ex trabajadores, somos los primeros que nos vamos a enterar y vamos a difundir la noticia. Nos vamos a enterar de facto, no por la publicación de edictos ni por otra cosa. ¿Qué tenemos que hacer? Presentarnos a verificar nuestro crédito ante el síndico. ¿Sí? Proceso de verificación por escrito, vía virtual, la forma que lo establezca el juzgado. Lo mismo que en el concurso preventivo, pero tenemos un plazo. ¿Sí? Si ese plazo se nos vence, no vamos a perder el derecho a hacerlo, pero vamos a tener que ir con una verificación tardía. En el concurso lo mismo. Si se nos vence el plazo para verificar ante el síndico, habíamos hablado de créditos quirografarios laborales, tenemos que hacer una verificación tardía y esta verificación tardía, como principio general, genera costas. ¿Eh? Puede ser que sea un crédito de origen laboral, lo puedan llegar a eximir, pero el principio general es que las costas se imponen al acreedor tardío por haber llegado tarde. No es el acreedor que hizo el juicio laboral y lo ganó, que estaba eximido de costas. Es el tipo que se le pasó el plazo. ¿Sí? Entonces, ¿qué son las costas de la verificación tardía? Lógicamente los honorarios de mis abogados, porque ese juicio sí requiere patrocinio letrado obligatorio. Los honorarios del abogado del fallido, si es que se presenta, no va a estar citado. Los honorarios del síndico y los honorarios del abogado del síndico, si es que existe. Y si tengo la mala suerte que se haga prueba, encima va a haber un perito. Así que sería ruinoso que se nos pase esa fecha de verificación de créditos ante la sindicatura. Y también en esta verificación tardía, lógicamente, vamos a tener plazo trimestral de caducidad de instancia. Así que son todas malas noticias para los que se les pasa el plazo de verificación. ¿Y qué sucede si excepcionalmente la explotación en la quiebra continua podría continuar bajo la administración del síndico? Son casos excepcionales. Por ejemplo, si hay un ciclo productivo en marcha, o si el síndico, que sería antieconómico discontinuarlo, o si el síndico considera que la actividad podría ser superavitaria y conviene continuarla, lo ideal, la ley establece 3 formas de venta de bienes. La primera forma, que es la ideal, sería la venta de la empresa en marcha, mediante un procedimiento de licitación. No es lo mismo vender bienes por separado que una empresa funcionando, incluso con sus trabajadores. ¿Sí? Esa sería la hipótesis ideal, vender la empresa en marcha, en la quiebra. Pero es excepcional, como les acabo de decir. Segunda hipótesis, no se pudo continuar con la explotación, pero podemos vender los bienes en bloque, vendemos los bienes en bloque. Y tercera y última hipótesis, que lamentablemente es la más común, es la venta singular de los bienes, es vender los bienes por separado, el inmueble por un lado, los camiones por el otro. Lamentablemente no hay más empresa en ese caso. Pero volvamos a la hipótesis, la buena noticia. Hay continuación de la explotación. ¿Qué pasa con el contrato de trabajo? Bueno, el contrato de trabajo que estaba suspendido se reconduce, dice la ley. O sea, continúa por este plazo de explotación posterior a la quiebra administrado por el síndico, y la empresa se reorganiza porque el síndico tiene facultades incluso de despedir personal. Imagínense, la empresa tiene 3 establecimientos y el síndico dice, mire,
aconsejo continuar la explotación en ese establecimiento solo porque los otros serían deficitarios, por la cuestión que sea, estoy dando ejemplos en forma abstracta. El síndico podría desvincular parte del personal y seguir con solo algunos trabajadores para tratar que esa continuación no sea deficitaria y se pudiera vender la empresa en marcha. En todos los casos, no haya continuación de la explotación cuando el contrato de trabajo se disuelve. Empleados que sean desvinculados por el síndico, empleados que continúen en la continuación de la explotación excepcional, todos los casos tienen derecho a presentarse y deben presentarse a verificar los créditos que la adeudaban antes de la declaración de quiebra, más las indemnizaciones de antigüedad del 245, ¿sí? Tienen ese derecho sin distinción alguna. No es que los que continúan no pueden, para todos se le va a dar ese crédito de la verificación de ese crédito. Siempre hay que verificar la indemnización en la quiebra, ¿sí? ¿Hay pronto pago en la quiebra? Me quedó esta pregunta con la de antes. Le dije que no, porque era distinto al procedimiento concursal. Bueno, pero la ley establece en el 183 una especie de pronto pago dentro del procedimiento falencial, el cual dice lo siguiente. Si existen bienes asiento del privilegio laboral, y acá juega lo que habíamos dicho antes, materia prima, maquinaria y mercadería, las 3M, recuerden, si existen esos bienes y esos bienes se liquidan con el ingreso de esos fondos, como son el asiento del privilegio del crédito de origen laboral, se les paga prioritariamente a estos acreedores, con privilegio sobre esos bienes. Lógicamente haciendo una reserva de gastos preferentes, porque hay gastos incluso mejor posicionados que los créditos laborales con privilegio especial. ¿Cuáles serían esos gastos? Y, por ejemplo, los honorarios del marticero, la comisión del marticero que subastó los bienes, la publicación de dictos de la subasta de esos bienes, el arancel de la oficina de subasta, los honorarios de la sindicatura que intervino para liquidar esos bienes por las tareas específicamente de liquidación, no por otras. Entonces se hace una reserva para atender a gastos preferentes, que son, gracias a estos gastos preferentes se pudieron liquidar los bienes y los trabajadores van a poder cobrar prioritariamente solo si existen esos tres tipos de bienes: maquinaria, materia prima y mercadería. Si no existen estos bienes, lamentablemente, el privilegio especial en la quiebra va a devenir abstracto, porque vamos a tener un privilegio especial sobre algo que no existe, ¿sí? No vamos a poder cobrar sobre el producido de bienes que no existen. Para eso, el crédito laboral tiene como una especie de reaseguro que es el doble privilegio, ¿sí? El privilegio general. Si no cobro por acá, y cobraré por acá. Pero el privilegio general está postergado por los gastos de liquidación, está postergado por otros créditos con privilegio especial, si se vendieron otros bienes que tienen asiento de privilegio, por ejemplo, si hay un inmueble hipotecado, va a cobrar el acreedor hipotecario con privilegio especial. Después de esto van a cobrar otros gastos y honorarios del juicio que no sean gastos de liquidación, básicamente honorarios del síndico y algunos otros gastos, y recién ahí va a cobrar el acreedor laboral con privilegio general, que tiene como una especie de super privilegio general. Porque el privilegio general de origen laboral, según el 247, no el 246, dice cuáles tiene. El 247 dice cómo se paga. Dice, y pagamos los gastos de liquidación, privilegio especial, los gastos del 240, que son los otros gastos de justicia que no son de liquidación, y después pagamos los créditos de origen laboral, con privilegio general, ¿sí? Si es que la plata alcanza, vamos a estar en ese escalón, ese cuarto escalón que acabo de mencionar, y después vienen otros créditos con privilegio general, y por último los créditos quirodafarios en una distribución de fondos en una quiebra. Matías, Sí, bueno, vamos a quedar acá por el momento porque podemos seguir 5 horas hablando del crédito laboral en el concurso y en la quiebra. Yo cierro con una cosita y chau.
espera, porque quiero abrir el debate si es que hay, Ah, ¿sí? ¿Sí? Entonces, quiero abrir el debate, si querés en un minuto podés redondear. Yo voy a decir solamente una pequeña cosa, un fallo resonante que salió recientemente, resolvió la Corte, pero después abrimos a debate. Un minuto nada más, y después abrimos a debate o alguna pregunta que esté pendiente, que ya veo que Facundo hizo una acá que es muy importante la pregunta que ha hecho. Entonces, redondeada, en todo caso, vamos con Acevedo y abrimos a las preguntas. sí. Vas vos, Matías, Eh, que ¿Te redondees, te recuerdo dijo esto? Luciano. Y van las preguntas, ¿cómo quieren hacer? Es No, muy no, breve. si te quedaba algo pendiente, Sí, sí, sí. ¿Qué pasa? Porque me quedo pendiente. Si logramos esta hipótesis óptima de que se pueda vender la empresa en marcha y venga un tercero y compre la empresa en marcha. ¿Qué pasa con los trabajadores? El contrato de trabajo se resuelve, lógicamente van a estar en la empresa, pero quedan sin antigüedad porque la antigüedad queda verificada en la quiebra, van a cobrar con lo que pagó el cliente de la empresa, esa indemnización, pero con la posibilidad de continuar en la nueva unidad productiva a cargo del comprador y los convenios colectivos de trabajo se extinguen y se renegocian. ¿Sí? Van a tener la posibilidad de continuar la relación laboral como un borrón y cuenta nueva desde cero con el nuevo empleador y además van a ser acreedores en la quiebra por ese pasivo que van a cobrar a causa del pago del precio de la empresa en marcha en la quiebra. Con esto terminé para redondear. Quedamos abiertos a lo que necesiten preguntar, por supuesto. bravísimo, Matías, bravísimo. La verdad que, bueno, sigo insistiendo, esto es un tema muy extenso, tiene Y muchas hay más aristas, cosas, hay que sí. estar muy atento y atenta en cuanto a algún demandado, en este caso en los temas laborales, alguna empresa, persona humana o persona jurídica se presenta en concurso o se le decreta la quiebra. Hay que estar muy atentos. Yo quería agregar algo. Bienvenida, doctora Prota. Es un honor tenerla acá esta tarde. Vi que estabas por ahí, pero bueno, ahora veo que abriste la cámara, así que muchas gracias por estar. Eh, no, yo quería simplemente hablar un minutito del caso Acevedo, recientemente resuelto por la Corte. Es un caso que deja sin efecto o mejor dicho, dice que no se aplica el convenio 173 de la Organización del Trabajo, que se venía en realidad aplicando la doctrina de la Corte permanentemente y el sentido era, digamos, privilegiar el crédito laboral por ante cualquier otro crédito que sea de organismo estatal, es decir, ante colisión entre un crédito laboral y un crédito de la FIP, en este caso el caso Acevedo, es una mujer, es la FIP interpone un recurso y le dice que es inaplicable el convenio de 173 de la Organización del Trabajo, convenio que se había negociado, que se había celebrado y aprobado legislativamente ya desde el año 95, pero la Corte advirtió después de aplicar este convenio 173, aplicarlo prácticamente a lo largo de 12 años consecutivamente a través del fallo Sullivan, a través de Clínica Marini, a través de revestimientos y pinturerías, donde decía que precisamente se aplica, tiene privilegio, tiene prioridad en el pago, el crédito laboral por ante los créditos estatales, de organismos estatales, dijo, oh casualidad, oh perdón, hasta acá llegó, no se aplica más, porque en realidad el Poder Ejecutivo no tuvo la promulgación. Es cierto esto, ¿no? Porque sabemos cómo el artículo 99, inciso 11 de la Constitución Nacional dice que, bueno, tiene que tener para su completividad y efectividad una aplicación de un convenio, la promulgación por parte del Poder Ejecutivo. Totalmente cierto desde el punto de vista formal. Desde el punto de vista de
digamos, prioridad en el pago o la potestad que tienen los créditos alimentarios laborales realmente es deficiente, porque también la Corte pudo haber dicho, mire, nos hemos dado cuenta, después de haber aplicado la doctrina de preferencia del crédito laboral, que cobre primero y no el crédito de organismos estatales, es cierto esto, está bien, pero en realidad tenemos toda una doctrina de aplicabilidad de los convenios pro persona, de los convenios internacionales de derechos humanos. Tenemos ya una progresividad en los derechos. Esta progresividad en los derechos no puede ser regresividad. Dejamos de aplicar y ahora, ¿qué hacemos? Entonces, un poco lo que yo quería resumir en esto es que más allá de esta no aplicación del convenio 173 de la OIT, la podría haber, digamos, resuelto de otra manera, con un soft law, es decir, un derecho liviano, es un derecho que en realidad ya como se aplicó y fue progresivamente teniendo prioridad en el pago, apliquemos los convenios de derechos humanos, ¿sí? Porque sabemos que tenemos un sistema monista en Argentina. Nosotros tenemos un Estado constitucional convencional. Esto es muy importante tenerlo en cuenta y también es importante para que, como dijo bien Matías, no es obligatoria, no son obligatorios para la aplicabilidad de los fallos de la Corte para los tribunales inferiores. Y también esto viene trabajando muy bien la Fiscalía en este sentido, defendiendo la prioridad del derecho alimentario de los créditos laborales. Y no solamente esto, sino también en las cuestiones de las vulnerabilidades y la aplicabilidad de los convenios internacionales que tienen prioridad respecto de privilegios. Es un tema también para un largo debate. No me voy a detener en esto porque quiero abrir el debate si hay algunas preguntas y decirles que, bueno, la doctrina que salió en este sentido, porque hay mucha doctrina, hay trabajos de la doctora Patricia Andreani, de la doctora Borquín, de la doctora Ana Alonso, fundamentalmente de un constitucionalista que es el doctor Andrés Gil Domínguez, quien fue el primero en decir específicamente que esto, digamos, no era obligatorio ni tampoco desde el punto de vista formal, que estaba bien lo que dijo la Corte, pero no desde el punto de vista de los principios pro persona y en este caso la defensa de la parte más débil que es el trabajador y el derecho alimentario que está por encima de otros derechos, ¿no? Así que bueno, con esto quería darle, no dejar de atender a este caso tan que fue tan rimbombante, que salió lo resolvió la Corte en abril de este año, y no deja de ser también una alerta y tenemos que seguir trabajando en la protección del derecho de los trabajadores y la aplicabilidad de los convenios de derechos humanos. Así que ahora abro debate, si hay preguntas, no sé si Facu querés leer las preguntas que hay en el chat o Sí. levantan la mano y seguimos. Tengo acá dos preguntas puntuales. Micaela Stankovic pregunta, consulta, en caso de interponer demanda en el fuero laboral por falta de registración, ¿hay modo alguno de solicitar aseguramiento de remanente ante la eventualidad de liquidación de bienes? Ahí estamos hablando de quiebra ya, ¿no? En el caso del concurso no, porque no hay liquidación de bienes. Pero en el caso de la quiebra, podrían presentarse diciendo que es un crédito pendiente de resolución. Lamentablemente, hasta que no verifica, no va a ser incluido en las distribuciones, si es que hay bienes en la quiebra, ¿no? Si la quiebra concluye por alguna causal, por ejemplo, por pago total, que sería que el deudor pague todo su pasivo, ahí sí tendría que atender y garantizar, eh, generalmente mediante un depósito, estos créditos pendientes de resolución judicial. Pero, en principio, no participan de las distribuciones por liquidación de bienes porque todavía no están verificados. Una vez, si existe la posibilidad de levantar la quiebra, ahí podrían pedir que se garantice su crédito. Está pendiente. Bien, Matías, acá te pregunta Nicolás Rainieri. No me quedó claro, no quedó claro situación de crédito laboral quirografario en concurso
luego de homologado el acuerdo que no comprende, debe ser créditos quirografarios laborales. Nicolás, si está bien Bueno, hice bien la ahí pregunta, sí, avísame. hagamos la distinción. Los créditos quirografarios laborales, si existen, el deudor está obligado a hacerles una propuesta. Dijimos que los créditos quirografarios laborales son los que tienen más de 6 meses de remuneraciones a partir de la séptima remuneración, más 2 años de intereses. Solo eso sería quirografario laboral. Y en ese caso, hay una categoría legal obligatoria que el deudor debe hacerle a estos acreedores y debe obtener las mayorías legales como el resto de los acreedores quirographarios. Mitad más uno que representen los 2/3 del pasivo. Si no logra obtener esa doble mayoría, el juez debería declarar la quiebra, porque no hay, sería como, no se obtuvo la mayoría, quiebra, pero ahí quizás hay una confusión en cuanto a los créditos privilegiados. Los créditos privilegiados dijimos que no es obligatorio para el deudor hacerle propuesta a estos créditos, porque una vez que se homologa el concurso, esos créditos son inmediatamente exigibles. Podrían no estar, y de hecho en la mayoría de los casos no están en las propuestas. ¿Por qué? Porque estas propuestas o no son homologadas, porque estas propuestas requieren unanimidad, a diferencia de los créditos quirografarios. Los créditos con privilegio especial requieren unanimidad, muy difícil homologarlo. Lo intento, no lo logro, no pasa nada, no quebrás. Pero inmediatamente que se homologa el resto de las propuestas para los otros quirografarios, los privilegiados pueden exigir inmediatamente el pago de sus créditos sin quita ni espera alguna. ¿Sí? Matías, esperame un segundo que le habilito el audio a Fernando Ferraro, que levantó la mano. Fernando, adelante. Un segundito antes, Facu, vos Dale. habías hecho una pregunta: ¿qué pasa con la liquidación de los créditos laborales con sentencia firme y la capitalización de intereses Claro, tengo la cuando van sentencia al firme. concurso? Exacto. Practico liquidación. Esa liquidación quedó firme, esos intereses se capitalizaron. Voy a verificar el concurso. Me pasó en un caso que el síndico me modifica los intereses y la forma de actualizar. Sí. Bueno, en ese caso, ahí en virtud del principio de igualdad, quizás ya haya un criterio adoptado por el juzgado en la quiebra o en el concurso para acreedores del mismo tipo. Entonces, verificarte una tasa que eleve tu crédito muy por encima del resto podría considerarse violatorio del principio de igualdad, pero eso ya en algún momento mencioné que el juez del concurso de la quiebra tiene facultades de morigeración de esas tasas y esto está sujeto al criterio de cada juzgado y de cada sala. Generalmente los intereses posteriores, esto sí está bastante unificado, los posteriores a la quiebra o al concurso, eh, que no se suspenden, dijimos, lo de origen laboral, a partir de ahí le dan tasa activa al igual que el resto de los acreedores, lo cual puede bajar mucho el monto del crédito laboral, como decís vos, es una tasa alta y capitalizable, cambia totalmente el número. Pero puede pasar. Esto, como decís vos, te lo van a discutir y es muy Y lo voy a probable perder. que te lo morigeren. Sí, no vas a generar costas ni nada, pero lo tenés que pedir igualmente. Sí, sí, tengo que apelarlo todo una vez que esté el informe, lo Quizás te lo apelo. dan hasta la fecha de presentación en concurso y a partir de ahí te aplica tasa activa, pero bueno, incrementás un poco el crédito. Gracias. Ahora Bueno, sí, le habilito el Adelantame. audio a Fernando, por favor. Fernando, adelante. Ahí está. Sí, buenas noches. Primero agradecerle por la presentación. Y básicamente mi pregunta era la siguiente. En un juicio laboral, si hay una regulación de honorarios con posterioridad a la presentación del concurso preventivo, si sufre foro de atracción o puedo ejecutarlo en el foro laboral. Bueno, ahí vos tramitaste el juicio, tuviste una sentencia. Lo que tenés que hacer, al igual que el trabajador, después de que tu regulación de honorarios quede firme, tenés 6 meses para presentarte a verificar esa sentencia, siempre considerando que las tareas hayan sido
anteriores a la presentación en concurso. Si vos iniciaste un juicio con posterioridad a la presentación en concurso, sería postconcursal y podrías ejecutar, porque los trabajos fueron posteriores. Si hay una parte y una parte, habría que tratar de pedir una discriminación para poder verificar lo preconcursal y poder ejecutar lo postconcursal. Recordá que a lo preconcursal tenés 6 meses para presentarte a verificar. Ese pedido de verificación no va a ser considerado tardío y además no va a generar costas y vas a tener que pedir privilegio general por el 246, inciso primero de la ley, para tratar de evitar la innovación seguramente que exista respecto de los créditos girografarios, para que no te incluyan en una propuesta. Una vez que vos verifiques ese crédito con privilegio especial, si no tenés ninguna categoría con privilegio, perdóname, con privilegio general, si no tenés ninguna de esas categorías anteriormente homologadas, vas a poder exigir la totalidad de tu crédito, pero primero tenés que verificar en el concurso. Muy bien, ¿hay alguna otra pregunta? Lo veo ahí a Eduardo Fabián Dubá que nos estuvo acompañando, pero bueno, no creo que quiera hacer ninguna pregunta, pero si alguien casi ahora, hable ahora o casi para siempre, y bueno, creo que ha ¿Cuáles sido podrían ser? Una pregunta tengo, doctor Españolo. bien. ¿Cuáles podrían ser los 3 consejos básicos para el abogado laboralista frente al shock que le puede producir que el deudor, después de años de persecución y de esfuerzo, se presente en concurso o declare propia quiebra? ¿Cuáles podrían ser los pasos principales? ¿Qué consejos le podemos dar, además de terapia y esas cosas? Primero mantener la calma, claro. A ver, ¿Cuáles son los primeros Después, pasos? digamos, ¿Cuál es la tratar de, estrategia? ¿Y a dónde tiene que ir? tiene que presentarse, tratar de que no se le venzan los breves plazos que establece en primer término la insinuación, el pedido de verificación. Eso es importante, ¿no? En caso de concurso, quizás esté mejor si está dentro del pronto pago, pero en caso de quiebra es más crítica la situación todavía, tanto para presentarse a verificar como para cobrar. Estar encima del expediente ni bien el concurso es presentado o la quiebra es declarada. Eso sería el primer consejo, ¿no? Después podrá negociar si ¿Qué tiene... poder puede ejercer a través del comité de acreedores, por ejemplo? bueno, hay que estar muy atento con eso. Es buena la pregunta, Edu, porque en realidad el comité es el que también es el órgano de contralor, ¿sí? Los acreedores laborales tienen control. Incluso les digo algo importante, cuando llega la etapa de verificación, los acreedores laborales, más allá de que estén verificados o no, tienen plenos poderes para indagar acerca de los créditos presentados en la sindicatura. O sea, que un acreedor va, le toca la puerta al síndico o lo intima dentro del expediente con el sistema tecnológico y le exige información. ¿Por qué? Porque muchas veces hay pasivos que no son non-santos, o sea, son non-santos. Y entonces puede entrecruzar la información que hay para verificar exactamente cuál puede ser la situación en particular de la concursada y cuáles son los riesgos que va a tener en oportunidad de negociar sus propios créditos. Y esto lo puede Digo ser. yo, una cosa, ¿y no podría empezar a hacer la cooperativa de trabajo para molestar un poco? Sí, bueno, esto también, si se hace la cooperativa de trabajo, en el caso de que tenga un límite, que es cuando no la concursada no llega ni a hacer propuesta, ni a conformar las conformidades, y que de repente tiene la posibilidad de hacer un cramdown, o sea, establecer una tercera, digamos, tercera vía, porque tiene unos requisitos específicos, la empresa tiene determinadas tipicidades, no cualquier empresa puede ir a Cramdown, la cooperativa tiene la posibilidad de hacerse de esos bienes con un procedimiento específico, ¿sí? Entonces, puede también gestionar, iniciar el trámite de una cooperativa, los acreedores laborales se pueden aglutinar de manera tal de presionar
para que eventualmente, en el caso de que haya un crackdown, también se pueda hacer de las acciones, capitalizar sus propios créditos que tienen verificados en el concurso y con esa capitalización poder acceder a tener las acciones de la compañía que esté en concurso y hacerse socio de esa empresa. En el caso de que no se llegue, bueno, esos créditos laborales, esos privilegios se van a perder, pero en el caso de que no puedan generar o llegar a comprar las acciones con la capitalización de créditos, van a seguir manteniendo el crédito privilegiado. O sea que tiene cuatro vías: verificar, pedir el pronto pago, integrar el comité de acreedores, hacer la cooperativa para el crackdown o el suicidio. Bueno, habría que ver la situación. Digamos, para integrar Bueno, el dicho comité, esto, ¿Y cuál es la diferencia con el abogado? Este es el trabajador. ¿El crédito del abogado corre pari passu o dónde no corre pari passu? y el crédito laboral, el abogado no es de origen laboral, si bien dijimos que hay algunos fallos que le han concedido No ese tiene crédito, pronto pago. no tiene. Entonces debe El abogado va a presentarse, verificar nomás. Va a debe verificar. presentarse a verificar y además es el que tiene que tomar la decisión que al momento La del estrategia de alguna manera. concursamiento le conviene ir a Claro. sede laboral o a verificar, depende cómo esté Claro. la prueba, ¿no? de su representado. bueno, llegamos hasta acá, les agradecemos mucho a los que están, a las que están. Siempre los convocamos para que, bueno, se asocien a ADF, que es esta Asociación de Abogados del Fuero, que cada día somos más y que cada día, cada uno de los integrantes estamos orgullosos de pertenecer, tratando de, en cada ocasión académica, de aprender y de crecer y bueno, de siempre estar brindando el mejor servicio a nuestros clientes y mejorando nosotros cada uno en nuestra prestación de servicio y en nuestra calificación como asesores. Así que hasta acá llegamos. No sé si Pato querés decir algo. Asóciense. Más que nada agradecerles a los tres por una clase magistral, porque los abogados laboralistas siempre estamos ávidos de saber qué hacemos con nuestros expedientes, con las empresas que van a concurso o a quiebra. Así que fue espectacular toda la data que nos han dejado. Me parece que tenemos que repetirlo, el mismo tema te diría, porque te aseguro que en un día que no sea preferiado, esto tiene 300 personas en el Zoom. No tengo ninguna duda porque es uno de los temas que más nos interesan a los Hacemos laboristas. el mismo tema con otro título para disimular. Absolutamente No, sí. quédense Dale. tranquilos que esta jornada de hoy en el canal de YouTube va a tener cualquier cantidad de reproducciones. Van a ver, esto es interesante para todos nosotros que no sabemos, no tenemos idea como dijo Eduardo, llegar a este momento, tener que ir a cobrar y no poder y tener que ir a verificar y que nos cambien los intereses, es dolorosísimo, pero bueno, saber hacerlo es importante porque Si está preparado ya es distinto el tema. de Claro. cara a un trabajador, que el trabajador cobre algo, siempre es importante para el trabajador y siempre se va a acordar del colega que le hizo cobrar algo Seguro. en algún momento de ese juicio. Así que muchísimas gracias, Matías, Lucía, Eduardo, gracias. Bueno, Gracias. felicidades Gracias a a todos. ustedes. Buenas Buen fin de noches a semana todos. y feliz Día de la Bandera. Feliz día para todos. Gracias. Feliz día.